Leo palabra del Señor que se encuentra en Hechos capítulo 18, del versículo 5 al 10, y dice: Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora miré a los gentiles. Y el versículo 9 en adelante dice: Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Esta es palabra del Señor. Aquí se narra una experiencia del apóstol Pablo, cuando él andaba de ciudad en ciudad predicando el evangelio o la buena noticia del reino y de nuestro Señor Jesucristo. Y él, con todo gozo, con todo amor, andaba predicando, y mayormente porque fue el mismo Cristo quien se le reveló, se le apareció en persona, en una revelación muy especial. Conoció a Jesús. Él era quizá una persona que antes de ser cristiana negaba y hasta perseguía a los cristianos, pero cuando el Señor se revela, todo cambia. Por eso es bonito cuando se le dice a una persona que no es creyente: a lo mejor tú no crees en el Señor, pero llegará el momento en que el mismo Señor se revelará a ti. Entonces creerás en el Señor por una experiencia y no porque otras personas te dijeron. Y así el apóstol Pablo andaba predicando la palabra del Señor, pero dice que en esa ciudad donde él se encontraba, que era la ciudad de Corinto, se le opusieron. Los judíos se le opusieron, dice el versículo 6. Entonces blasfemando estos, y él dice que le dijo a ellos: bueno, ustedes no me quieren escuchar, no me hago más responsable de ustedes. Y yo cuando leí esta palabra, sentí en mi corazón esa amargura que se siente cuando uno tiene Dios le da a uno un proyecto, le da una misión, un ministerio, y uno con todo gozo inicia ese servicio, pero sin saber que en el camino se van a presentar dificultades, vamos a pasar por procesos difíciles, encontrar adversidades, oposición, como el apóstol Pablo se encontró. Entonces quizá usted sea un hijo, una hija del Señor, que el Señor le dio dones, que el Señor le entregó ministerios, que el Señor le dio una meta, una misión por cumplir, un servicio. Y quizás usted se propuso en su corazón, con todo anhelo, con todo gozo, servir al Señor, pero a medida que pasa el tiempo, a medida que se ejecuta el servicio, se presentan adversidades, se presentan dificultades, oposiciones inesperadas. ¿Y qué pasa cuando suceden esas cosas? Nuestro espíritu se entristece, nuestro espíritu se apena, porque uno quiere hacer todo lo mejor posible para el Señor, pero de repente suceden cosas que dificultan. Pero es en esas dificultades es cuando el Señor se revela y aparece para darnos aliento y ánimo. Y lo más lindo de esta experiencia que tuvo el apóstol Pablo es que fue en una revelación de la noche. Se le apareció al Señor Jesucristo y le entregó un mensaje poderoso. Le dice: no temas. Qué hermosa palabra cuando uno está en momentos difíciles. Escuchar la voz de Dios que te dice: no temas. Esa voz tan hermosa susurrando a nuestro oído y a nuestro corazón: no tengas miedo. ¿Por qué? Porque le dice: yo estoy contigo. Qué hermosa palabra. Podemos pasar, como dice el Salmo 23, por valles de sombra, de angustia, de muerte, pero mi corazón no temerá, porque tú estarás conmigo. La promesa del Señor no es que nos saltemos los procesos difíciles. La promesa del Señor no es
que pasaremos por solamente caminos de rosas. La promesa del Señor no es que vamos a tener excepciones en las dificultades, no. La promesa del Señor es que en medio de nuestras dificultades, que en medio de nuestros procesos difíciles, su presencia estará con nosotros. Y esa fue la promesa cuando Él dice, yo estaré con ustedes hasta el final. Y el Señor le dice, no temas, sino habla y no calles. Le dice, no tires la toalla, no te desanimes, sigue con tu ministerio, sigue bendiciendo a otras personas con los dones que yo te entregué. Porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y esta palabra bastó, como dice, para que, como dice el versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios el apóstol Pablo. Por eso, hermano, hermana, si tú te habías bajoneado, si te habías desanimado por alguna situación, déjame compartirte esta palabra del Señor para ti. No temas, porque yo estoy contigo. Sigue adelante, porque te queda camino por andar. Esas mismas palabras fue la que Dios le dijo al profeta cuando el profeta en su depresión se aisló, se fue a un desierto y allí se quedó dormido. Y vino el Señor, lo despertó, le dice, come, bebe, porque te queda camino por andar. Muchas veces nosotros, como seres humanos, cuando pasamos por dificultades, en las misiones, en las tareas, los servicios que Dios nos encomienda, y cuando las cosas no resultan como queremos, nos vemos tentados a tirar la toalla, a pensar en decirle al Señor, hasta aquí nomás llego yo, a hacer un paso al lado, que otros sigan y yo mejor no seguir. Pero el Señor te dice, sigue, camina, te queda camino por andar, cumple con tu ministerio, porque fiel es aquel que te encomendó. Y lo más hermoso es que la presencia de Dios, por medio de su Santo Espíritu, estará con nosotros hasta el final. Esta es palabra del Señor. Atesórela usted en su corazón, yo en el mío, y sigamos adelante, de la mano y con la compañía de nuestro Jesús. Amén.